Bueno, el tema del cual voy a hablar hoy es filosofía y perspectiva visual. Desde sus comienzos en la antigüedad griega, la filosofía dedicó parte de su profunda reflexión al tema de los mecanismos que nos permiten apreciar lo bello o agradable, surgiendo así la estética. El concepto apreciar significa saber reconocer y estimar el mérito de las personas o de las cosas. En este sentido, la estética nos ayuda a reconocer los mecanismos que nos permiten apreciar o gozar alguna manifestación sensible que pueda ser considerada arte. Diversos pensadores sostienen que para comprender el mensaje y sentido de una manifestación artística es necesario preguntarnos sobre su forma y contenido. La forma de un objeto viene dada por la figura, por lo que se considera como forma a las líneas que definen tal objeto dentro de un espacio determinado. Según los diversos tipos de clase de percepción, se pueden diferenciar varias clases de formas. Los ojos perciben la forma de objetos sensibles, los oídos captan la forma de una melodía. En este sentido, las formas no se limitan a lo visible, sino que abarcan también lo acústico y lo táctil. Es más, diversos pensadores cooperan en la percepción de una forma. Por ejemplo, al captar una forma plástica intervienen la vista y el tacto. Es importante señalar que en la forma artística se capta el dato objetivo, pero también interviene la aportación subjetiva. Algunos pensadores como Dewey afirman que cuando la forma deja de tener la finalidad utilitaria de la figura y llega a adquirir una significación de experiencia vital inmediata, se convierte en una forma estética en donde intervienen contenidos vivenciales. Un ejemplo de ello lo apreciamos en la famosa pintura de Vincent Van Gogh, Una noche estrellada, en donde el autor funde la idea de forma y figura para darle preferencia a un sentimiento de espanto. Es posible pensar que esta pintura representa la pequeñez del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. Hay una visión doble del sol y la luna en una esquina de la pintura. El ámbito humano se queda aplastado por el movimiento de la bóveda celeste. Los astros están a punto de chocar. Nos hallamos ante un eminente fin del mundo, ante el mayor de los cataclismos. Es decir, Vincent Van Gogh en su pintura no respeta las formas exactas, sino que inclusive él juega con las figuras que existen en la realidad. Él pertenece a la corriente del impresionismo, por eso sus figuras no van a ser realistas, sino lo contrario, sí tienen una forma, pero no tienen una figura. En la vida cotidiana aprendemos a ver las formas de las cosas en función de un sentido de utilidad. Sin embargo, cuando un objeto existe para ser contemplado, apreciado estéticamente, asumimos una actitud distinta que nos permite captar las formas de manera diferente. Por ejemplo, una silla es un utensilio de la vida diaria, pero si es elaborada con finalidades estéticas, entonces esa silla, en vez de estar en nuestro comedor, estará en un museo. A esto se refiere la idea de contenido de una obra de arte. El contenido tiene que ver con la intención originaria del autor o artista al momento de plasmar su concepción de belleza y señala el porqué y para qué de su creación. No obstante, dicha intención en ocasiones es sumamente difícil de comprender, mas no de apreciar. Ahí está el ejemplo de las sillas. Uno puede ponerse a pensar, bueno, ¿para qué la hizo de esa forma? ¿Era necesario ponerle tales colores o tal diseño? Pues para el artista sí, él quería mostrarnos algo, mostrarnos una concepción de la belleza distinta y que aprendiéramos a valorar el arte en la vida cotidiana. Por su parte, Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII y él entendió por belleza la finalidad sin fin. Esto quiere decir que la belleza no es ni lo útil, ni lo placentero, ni lo perfecto. Señala que existen dos tipos de belleza, la belleza libre y la belleza adherente. Por ejemplo, las flores en la naturaleza tienen belleza libre, lo mismo que ciertos pájaros y crustáceos que agradan libremente por su forma pura. Es decir, vemos en ellos una belleza en sí, que no pertenece a ningún objeto creado con una finalidad determinada. Kant señala que en el caso del arte, la belleza libre se da en los dibujos decorativos de grecas, los follajes de los marcos o los papeles para tapizar que no representan nada, no significan nada en sí mismos, son bellezas libres. También podemos identificar esta categoría de belleza libre en el caso de la música en las llamadas fantasías.
La fantasía es una forma musical libre que se distingue por su carácter improvisado e imaginativo, más que por una estructuración rígida de los temas. Así permite al compositor una mayor expresividad musical. Como ejemplos ilustrativos de este contraste podemos citar la fantasía cromática de Johann Sebastian Bach. Si le das, por favor, vamos a escucharla. Todos. Este es un ejemplo de música libre, o belleza libre. Seguimos entonces. Por otra parte, existen pensadores como Rudolf Arndt que sostienen que las obras de arte deben ser visualizadas como un todo a partir de la forma. Es decir, la percepción sensible aprende estructuras. Por ejemplo, una melodía no se puede reducir al número de partes que la componen, pues es una totalidad de sonidos relacionados entre sí. Un ejemplo de este tipo lo tenemos en el concierto de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Esta obra, dale clic, Carla, para que se vaya escuchando. Esta obra tiene una importancia capital por suponer la ruptura del paradigma del concierto soli. Hasta entonces, el concierto soli o concierto solo era un concierto en el que el instrumento solista llevaba todo el peso de la melodía y la composición y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer el acompañamiento según las reglas de la armonía. Y ahí la estamos escuchando. Las 4 estaciones son concierto para violín en el que la orquesta no actúa como mero fondo de acompañamiento, sino como un relieve. No se limita a acompañar al solista, sino que ayuda al desarrollo de la obra. Seguimos. Otro ejemplo artístico de carácter formal y totalizador lo tenemos en la obra del artista italiano Giuseppe Arciboldo, en donde para entender su obra es necesario percibir las partes integradoras del sentido que desea transmitir. Es decir, se debe aprender todas las partes en un mismo acto de intuición. Tenemos estos ejemplos en la pantalla. Este artista italiano crea su arte a partir de la naturaleza. Él utiliza frutas, utiliza ramas, aspectos naturales, hojas, etcétera, y es un arte porque radica en entender la fusión de las partes para entender el todo que nos quiere transmitir. La siguiente, por favor. Aquí son hojas y es el retrato de una mujer. Es así que continuamos. En el siglo XX, este formalismo estético cobra importancia a partir de Kurt Bell, quien en 1914 publica un ensayo llamado Forma Significante. Este ensayo parte de una sola pregunta: ¿cuál es el común denominador de todas las grandes obras de arte? Y concluye diciendo que lo que estas obras tienen en común es la forma significante. La forma significante es la combinación de líneas y colores. Son las formas y la relación entre ellas mismas que nos provocan emociones estéticas. Es decir, es lo que nos hace sentir la forma. En este aspecto se entiende por forma no aquello exteriormente meramente descriptivo de una cosa, sino que se hace referencia a las ideas que transmiten a través de ella. Al concebir de esta manera la forma, se le desvincula de todo contenido existencial o vivencial del autor y se le otorga autonomía. Es así que las obras de arte son las que nos provocan la emoción. Aquí el placer lo da la experiencia de la forma pura, por lo que debemos acercarnos al arte sin llevar nada nuestro o de nuestro entorno. Es decir, hacer una interpretación a partir de lo que estamos viendo y no de lo que queremos ver. El extremo de todas estas teorías llega con Malevich, artista ruso del siglo XX, quien intenta de la manera más radical aislar la forma artística de toda connotación exterior para poder hacer de ella la expresión más pura de la sensibilidad. La siguiente, por favor. Como pueden observar, hay un cuadro dibujado de manera muy débil sobre un fondo blanco. Este no es para Malevich un cuadro vacío, sino una forma que se llena con la ausencia de cosas y con el nuevo significado que él otorga.
El artista trata de crear formas elementales que puedan sustituir todos los elementos iconográficos antes manejados por la historia del arte. La línea recta y el cuadro, que aparecen en la otra imagen, son la base de su idea de sensibilidad pura. La línea simboliza la superación del caos en la naturaleza. Por su parte, el cuadrado, elemento que no aparece en la naturaleza, es el repudio a las tendencias que se basan en modas. Es la forma que permite el juego de otras formas. La línea es el símbolo de la superación del caos en la naturaleza. Al llegar la etapa en donde los artistas tienen que escribir de qué se trata lo que vemos, Malevich en 1913 escribe su manifiesto suprematista, mismo que nos permite entender que lo que él quiere que lleguemos a experimentar es una sensibilidad pura a través de la simpleza de sus obras, que como ustedes ven son muy simples, pero en esa simpleza de formas se supone que nosotros debemos ser capaces de tener una sensibilidad pura, no meterle ningún contenido que queramos, sino permitir que la propia imagen, que la propia forma de esas imágenes nos transmitan su propio sentido de existencia. No obstante, poco a poco, la experiencia contemplativa asumida por Kant empieza a perder vigencia a partir de los cambios sustanciales que se dan en el siglo XX, en los que el aura, es decir, la idea del original, empiezan a perder sentido ante los ready-mades y lo que empieza a proponer el arte moderno, un placer teórico reflexivo. Un ejemplo de ello es la obra de Gordon Matta Clark. Fue un artista estadounidense de ascendencia chilena que exploró diferentes modos de intervención arquitectónica, realizó estudios en Nueva York, Estados Unidos y fusionó diversas disciplinas, entre las que aparecen la fotografía, escultura y arquitectura, para lograr mostrar su creatividad desmedida. Se le reconoce principalmente por sus building codes o cortes de edificios. Matta Clark rechaza la idea de que la belleza dependa de la finalidad de los objetos, es decir, de su predestinación. La belleza de un edificio no se vincula con su finalidad obvia, que es habitarlo, sino con los múltiples sentidos de apropiación del espacio y las figuras ocultas en las formas típicas del diseño arquitectónico. Ahí estamos viendo una imagen de un edificio cortado, que se le cortaron las paredes para mostrar un ángulo y una vista hacia el exterior y hacia el interior. Esa es una obra de arte del siglo XX, la cual, obvio, no está sujeta a los estándares de belleza de la academia. Es así que vemos que el pensamiento filosófico se hace presente en la apreciación estética, al momento de entender que en el ser humano existe una capacidad sensible y racional que nos permite hacer una reflexión permanente entre la forma y el contenido del arte, entre lo que nos aparece a los sentidos y lo que nos llega directamente al intelecto, para perturbarnos y deleitarnos al mismo tiempo. Esto será una contradicción que debemos resolver mediante el razonamiento lógico o con la cual debemos aprender a vivir nuestro presente. Gracias.